Estamos en comunicación telefónica con Beverly Kent, que es integrante de Diálogo 2000, es economista y es integrante de la autoconvocatoria por la investigación y el no pago de la deuda. Hola Beverly, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua y Claudio Gallo te saludan. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola Claudio, y no, gracias a ustedes por llamarnos. No, por favor. Bueno, hace rato que no hablamos, Beverly. Ayer estábamos recorriendo la última vez que habías estado acá en el piso con nosotros. Perdón que te tuteé, pero tenemos confianza. Por favor. Y bueno, hablamos. Me quedé con una cosa muy importante, ¿no? Bueno, el motivo del llamado tiene que ver un poco con el homenaje que se le va a hacer, el encuentro homenaje que se le va a hacer mañana a Nora Cortiñas en el hotel, que ahora vamos a estar hablando los detalles de eso, pero también aprovechar que te tenemos acá, ¿no?, en el aire, para hablar de economía y de qué pasa con la deuda, que me quedé con esto que vos decías, ¿no? Cada vez pagamos más, pero cada vez debemos más. ¿Y cómo se lo hacemos entender a la población, ¿no? ¿Cómo le decimos a la gente, cómo puede ser si pagamos y cada vez debemos más y cada vez estamos más dependientes y cada vez nos tienen más agarrados de todas partes? Bueno, ¿cómo se lo contamos a la gente, Beverly? Bueno, yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Pero empezamos, digamos, con Nora, digamos, la metimos a Norita en el medio de esta pregunta, porque Nora tenía varias maneras, digamos, de abordarlo. Y primero, digamos, empezaría, siempre decían que su hijo Gustavo, que fue desaparecido el 15 de abril de 1977, sigue desaparecido. Nora, hasta el día que falleció, hace un año, no supo nada. En ningún momento tuvo referencias, digamos, de Gustavo después de su desaparición. Pero Nora siempre decía, digamos, mi hijo, Gustavo, es parte de la deuda. Porque la deuda que efectivamente pagamos todos los días, cuando vamos a comprar leche, cuando vamos a comprar pan, cuando pagamos la luz o intentamos pagar la luz y el gas, cuando no hay escuela que alcanza, cuando no hay puestos de salud, o sea, estamos pagando esa deuda que arranca con fuerza durante la dictadura. Por supuesto, tiene una historia también atrás, una historia de 500 años que también se vincula a esa deuda. Pero Nora siempre decía, esta deuda que estamos pagando, digamos, es una deuda teñida de sangre, no es nuestra, nunca benefició al pueblo argentino, no tenemos por qué pagarlo. Y después siempre remataba en algunos momentos, digamos, sí, digamos, la deuda se paga, está bien, pero digamos, si a vos te llega la boleta de luz de tu vecina, ¿lo pagás? No, claro. ¿O se la pasás a ella? Claro. Bueno, esta deuda no es nuestra. Fue una deuda y sigue siendo una deuda que se contrata, se acumula, pagando intereses, pagando comisiones. ¿Para qué? Para el beneficio de los prestadores. Los prestadores, y eso también Nora siempre decía, digamos, los prestadores que solamente les interesa cobrar los intereses y tampoco tienen problemas si uno no tiene con qué siquiera pagar los intereses. Busca qué puede llevar. En los 90 llevaron todas las empresas públicas, ¿verdad? Sí. Y seguimos viviendo las consecuencias de eso. Y hoy en día, ¿qué están mirando? Quienes prestan sabiendo el costo de pagar, que pagamos el pueblo argentino, y también qué pasa si no pagamos. Dice, bueno, no hay problema, llevamos el agua, llevamos el petróleo, llevamos el gas, el litio, o sea, los bosques, todo lo que es la enorme riqueza natural que tiene Argentina. Entonces, eso, digamos, entender la deuda como un mecanismo de enriquecimiento ajeno. La deuda no es para el desarrollo nuestro, es para llenar el bolsillo de los prestamistas. Claro, sí, sin duda. Bueno,
Es importante lo que decís, porque cuando uno debate con la gente o habla con la gente en la calle, a mí me ha tocado en círculos de amistades, y te dicen, bueno, las deudas hay que pagarlas, si uno toma deuda la tiene que pagar. Y esto que decís vos, ¿no? Como decirle a la gente, bueno, pero vos no pagás las cuentas de los demás, pagás las tuyas nada más. Y nosotros Claro. no tenemos cuenta con ello. Y además, nosotros decimos muchas veces en el editorial acá, Beverly, que nos despachamos, tenemos suerte porque decimos lo que queremos, todavía no nos han corrido, decimos muchas veces en el editorial que todo el dinero que ha ingresado ya desde la dictadura no se ha utilizado para el beneficio de la gente, por eso es una deuda que no debemos pagar, ¿no? Porque no se han hecho hospitales, no se han hecho escuelas, no hemos mejorado, al contrario, si uno a simple vista ve que el país está cada vez peor y que la gente está cada vez peor y cada vez hay más pobres y cada vez hay más gente con menos posibilidades, entonces no es una deuda que nos corresponda. No, Seguramente. ¿No? ¿Y en qué está? Porque ahora, bueno, el Fondo Monetario Internacional en Argentina se mueve como si estuviera en su casa, ¿no? Y sí, se sienta con todo derecho a decirles lo que les canta y más que decirles, digamos, a ordenarlas. Y esto, digamos, se ha prestado poco de atención, digamos, a la letra chica, que no es tan chica, digamos, se lo dice muy públicamente el Fondo Monetario, de este último acuerdo, que sigue profundizando efectivamente el acuerdo que firmó Macri en el 2018, que firmó junto con el ministro en ese entonces también, Toto Caputo, Sí. Que es el acuerdo que firmó Fernández en el 2022. Bueno, esto sigue profundizando. El punto de partida es el ajuste sigue adelante. No hay marcha atrás. Va a haber cada vez más lo que llaman austeridad y lo que nosotros conocemos de jubilados, los despedidos, el costo de vida, o sea, sabemos bien cuál es el costo de este ajuste. Pero también, digamos, detalla, digamos, con mucha claridad el sistema laboral argentina, o sea, la reforma laboral que también está en curso, Sí. la reforma previsional. ¿Qué significa eso? Quieren a todo costo que se vuelve a privatizar la jubilación, todo el sistema jubilatorio. Por supuesto, no quiere, digamos, que sigue la moratoria, no quiere que las jubilaciones se aumentan, aunque sea a la línea de pobreza. Claro. O sea, ya lo que estamos pidiendo, digamos, hoy en día. Sí. Y no tiene, digamos, no tiene drama. Para ellos son números, son ganancias. Para el Fondo Monetario Internacional tiene un interés muy, muy especial, que es Argentina en este momento es el país que ha recibido los préstamos más grandes del Fondo Monetario Internacional. Entonces, si Argentina decidiera no pagar la estafa de estos acuerdos con el Fondo Monetario a lo mejor va a tener que despedir gente, va a tener que hacer un poco de ajuste, un poco de austeridad, porque le va a impactar muy fuerte en su patrimonio. Claro. Pero en vez de utilizar eso, digamos, a nuestro favor, parece que los gobiernos siguen depuestos, este gobierno mucho más que los anteriores, pero los anteriores también, ¿no? Claro. Vamos por ese camino de decir que, bueno, no hay alternativa, hay que pagar y vamos a hacer todos los cambios que hacen falta. Sí, sí. Y otra de las cosas que se dice muy expresamente en este acuerdo es la profundización del modelo extractivista. Habla directamente de la minería, del petróleo. Estos son los recursos del futuro. Esto es donde Argentina tiene posibilidad. Y nosotros sabemos lo que significa eso. No significa empleo y riqueza para el pueblo argentino. Significa mucha devastación ambiental, mucha destrucción de comunidades locales, muy poco empleo y muy poca distribución aquí en la Argentina. Pero hacia afuera significa, sí, mucha riqueza,
significa avances en esta economía verde, digamos, que se supone que también tiene que ver con la transición a un modelo energético menos dañino, pero todo eso es para afuera, no es para Argentina, no es para el pueblo argentino. No, claro. Nosotros seguiríamos cargando con los costos de estos préstamos, los costos de estas inversiones, y hacia afuera se cargan con la riqueza y con la ganancia. Así que ese es el modelo que el Fondo Monetario, todo lo que es la política de endeudamiento, es eso, una política de transferencia de riqueza del pueblo argentino, de la naturaleza argentina, hacia manos ajenas. Beverly, antes de pasarle la palabra a Claudio Gallo, que está acá al lado mío y te va a hacer algunas preguntas, yo tengo una preguntita que si uno tuviera que tener una visión de futuro, ¿no? Digamos, si uno se pudiera imaginar la Argentina dentro de 20 o 25 años o menos, con gobiernos como los que nos siguen gobernando, digamos, porque como vos bien decías recién, estos profundizan más, pero los anteriores no dejan de profundizar. Lo hacen en menor medida, pero lo siguen haciendo. ¿Qué país quieren? ¿Qué país nos vamos a encontrar dentro de 20 años con estos gobiernos? Bueno, yo volvería a Nora para responder. Tengo la que responda Nora. que tengo la confianza, tengo la esperanza que ese escenario de 20 años más de esto es imposible. No, por supuesto porque que uno no lo desea, ¿no? Pero tiene resistencia, tiene espíritu de lucha y sabe que la vida puede y tiene que ser otra cosa. Pero bueno, sí, efectivamente, si se sigue con este modelo, ¿qué vamos a tener? Cada vez más enfermedad, cada vez más pobreza, cada vez menos educación, cada vez menos organización popular, porque es lo que apunta, digamos, sí, también claro, las políticas actuales de este gobierno. No solamente las políticas represivas de la Bullrich, pero también todo lo que es la poca programación social, la poca asistencia social que permite, digamos, este gobierno, busca muy concretamente destruir la organización popular. O sea, cualquier esfuerzo para organizarse y cambiar la realidad, la economía social, la economía popular, si se quiere. O sea, este gobierno busca muy directamente, digamos, impedir, digamos, esas alternativas de organización y de construcción de alternativas desde otra visión, desde una visión de derechos, desde una visión de comunidad, desde una visión de buen vivir. Y entonces, a falta de todo eso, lo que aquí vamos a tener es un país cada vez más caótico, cada vez menos posibilidad de hacer lo que hace falta hacer. Y sin duda, digamos, un país con cada vez más represión, con cada vez menos libertad. Esto hay que subrayarlo, digamos, en un momento que se supone que estamos en un gobierno de libertad. Bueno, carajo, no es así. No, claro. La libertad es lo que se va reduciendo, digamos, cada día un poco más. En la democracia, digamos, la democracia no se construye con hambre, no se construye con deuda, no se construye con represión, o sea, vamos a estar efectivamente en un lugar mucho peor si sigue adelante esta política. Seguro. Pero como Nora, digamos, tenemos que tener esa esperanza, esa convicción de que la lucha todos los días es el camino, la calle es el camino, y sin duda tenemos muchas cosas para revisar, o sea, cómo conectamos con la realidad de la vida del pueblo, con las luchas diarias, con las frustraciones diarias y con las esperanzas diarias.
Claro. para efectivamente construir esa fuerza que necesitamos para cambiar eso. Y Nora también tenía muy clara, digamos, que no es una lucha solo en Argentina. O sea, tenía una visión, un espíritu internacionalista, claro, muy, muy clara. Y este también para nosotros, la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe es un camino que siempre nos ha costado mucho aquí en Argentina, pero en los últimos años yo creo que se ha avanzado mucho en ese camino y ahí tenemos que seguir. Seguro. Beverly, le paso la palabra a Claudio Gallo, que quiere hacerte algunas preguntas. Listo. Hola Beverly, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, yo te escuchaba atentamente y como vos lo planteás, como vos planteás la historia de la deuda externa y lo que han hecho los gobiernos que siguieron a la dictadura y todo lo que ello conlleva, parecería ser una verdad de perogrullo, que no hay que pagar la deuda. Parecería ser que cualquiera que tuviera dos dedos de frente y entendiera un poco de política, un poco de la vida, diría que la deuda no solo es inmoral, impagable, sino que no hay que pagarla definitivamente, por todo lo que vos acabás de explicar. Ahora, sin embargo, yo he escuchado de manera absolutamente loca el discurso de un sector importante del peronismo, que ha sido gobierno, que habló en su momento del pago soberano de la deuda, ¿no? Y de cómo gracias a que Néstor Kirchner pagó la deuda externa al FMI, el país se pudo desarrollar, se pudo volver a industrializar y crecieron los empleos, etcétera, etcétera. A mí me da la impresión, no quiero hacer futurología, que la continuidad del pago de la deuda no solo está en los gobiernos neoliberales, hambreadores, represivos, anarcocapitalistas, lo que sea, sino que también está en el imaginario de los gobiernos nacionales y populares, ¿no? Yo me pregunto si en la plataforma política de los que quieren suceder a Milei sigue estando el pago de la deuda, ¿no? ¿Cómo lo ves vos este tema? Bueno, las plataformas electorales, sobre todo que está pensando, digamos, en el sentido del PJ o los sectores peronistas, yo te lo debo, digamos, no quiero hacer futurología, pero lo que sí tenemos, lamentablemente, guste o no nos guste, tenemos una experiencia muy concreta. El 28 de diciembre del año 2005, nosotros fuimos con Nora a la cabeza, con Alejandro Olmos Gaona, con el obispo Ángel Furlan de la Iglesia Luterana, con Adolfo Prequevel, con otro, digamos, conjunto de compañeras, fuimos a la Corte Suprema de Justicia, no casualmente el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, para presentar un amparo, para pedir un amparo, digamos, judicial contra ese pago al Fondo Monetario Internacional, argumentando en ese momento, hace 20 años ya, que la deuda que se prestaba a pagar al Fondo Monetario era efectivamente una estafa, era una deuda que no debíamos el pueblo argentino. Ya teníamos el fallo judicial de la causa Olmos desde el 2000, cuando hasta los tribunales argentinos declararon que la deuda consistía desde la dictadura en más de 477 arbitrariedades. Entonces venimos efectivamente, digamos, aquí en Argentina, y también hay que decirlo, digamos, en muchos otros países de América Latina, por un lado diciendo que la deuda es ilegítima, diciendo que la deuda es ilegal, diciendo que no hay que pagarlo, diciendo y reconociendo que tenemos
también el derecho como pueblo, como país, derecho soberano a no reconocer la estafa, a investigarlo, a repudiar y anular las deudas que son realmente por fuera de todo posibilidad de reconocimiento legítimo. Sin embargo, todos y cada uno ha seguido pagando. Y por eso también nosotros pensamos que, y de eso, digamos, vamos a hablar mañana en el acto un poco, seguimos pensando que es muy importante que seguimos profundizando sobre la pregunta, en cierto sentido, bueno, ¿qué pasaría, la verdad, si no pagáramos? Y ahí es importante porque Argentina tiene una experiencia también muy concreta y muy reciente. Después del colapso de la economía, digamos en diciembre de 2001, efectivamente hasta 2005, o sea, durante 2002, 2003, 2004 y una parte importante del año 2005, Argentina efectivamente dejó de pagar sobre la mitad de la deuda que se reclamaba al país. Y fue ese dejar de pagar que permitió que la economía argentina empezaba a recuperarse de lo que había sido el desbarate, digamos, provocado, el colapso provocado por la decisión de endeudarnos y pagar durante todo el gobierno de Menem y después el gobierno de la Rúa. Entonces, ahí, digamos, lo que podemos decir que la decisión de pagar al Fondo Monetario en ese año 2005, que muchos aplaudieron en ese momento como una decisión soberana, en realidad era un pedido del Fondo Monetario Internacional, y nos encaminó, digamos, a una economía que después, digamos, seguía padeciendo los vaivenes de la economía mundial, porque en ese entonces no se tomó la molestia de buscar cambiar el modelo de economía que se había impuesto en la dictadura, que se había consolidado durante los años 90, de la convertibilidad y del neoliberalismo menemista. Y ahí seguimos, seguimos con este flagelo. Cristina, que reconoció públicamente, orgullosamente, digamos, ser pagador serial, digamos, de haber efectivamente convertido a Argentina en el mejor pagador de deuda del mundo. Bueno, y lamentablemente lo que tenemos como resultado de ese proceso es donde estamos hoy en día, porque los capitales siguen acumulando ganancias cada vez más, concentrándose cada vez más, tiene cada vez más poder esos capitales extranjeros en lo que es la vida económica de nuestro país, controlan los mayores resortes de la economía argentina a través del endeudamiento, a través de la compra de las empresas, y eso significa que si no se cambia ese programa, digamos, ese modelo de país, no vamos jamás a salir, digamos, de este embrollo. Podemos tener un año un poco mejor, otro año un poco peor, pero el ritmo y la dirección que nos va llevando la economía nunca va a ser a favor de los sectores populares, a favor de la construcción de la soberanía popular, de los derechos del pueblo a organizarse y tener una vida digna. Seguro. Y eso, es un modelo de sometimiento a esos capitales que sí, tienen que cambiarse. Por ahí va a costar mucho pensar que se puede cambiar en las urnas. No estamos viendo muchas propuestas en ese sentido.
Claro. Pero como dice Nora nuevamente, desde las calles, desde el pueblo, preguntando qué es que se necesita, preguntándonos, discutiendo, debatiendo. Pensamos, este es un momento que necesitamos profundizar, ampliar muchísimo el debate popular. Estar en las calles, estar conversando este tema, llevando la deuda, el acuerdo con el Fondo Monetario a los lugares de trabajo, a las escuelas, a las plazas, para provocar, digamos, un debate que es muy necesario para ir construyendo la fuerza para salir de este embrollo. Sí. Beverly, entonces yo no quiero poner en tu boca cosas que pienso yo, ¿no? Pero en base a lo que vos decís, a mí me da la idea de que pagar la deuda externa es una política de Estado independientemente de quién gobierne, ¿no? Y que en esto, y que los políticos se pueden pelear en muchas cosas, pero en cuanto a la deuda externa todos la quieren pagar. ¿Es así? Y si es así, ¿qué otra alternativa nos queda, no? ¿Hola? Hola, Sí. estoy, digamos, a veces lento para No, está bien. decimos, hay que problema, pensar no hay un problema. poco, no, Simple. pero no, me quedé pensando, digamos, podía decir muy fácilmente, sí, es una política de Estado. Y vuelvo a insistir, digamos, no solo en Argentina, pero Claro. en Brasil, en Uruguay, digamos, por donde miramos en América Latina, en Ecuador, digamos, en Perú, en todos nuestros países se estamos viendo, digamos, esa misma realidad. Pero me quedé pensando un poco en el Estado, digamos, y una política de Estado, digamos, en este momento que tenemos un gobierno que públicamente ha puesto como objetivo la destrucción del Estado. Y ahí me parece que tenemos también que ir abriendo en cierto sentido el debate, profundizando la reflexión sobre el rol del Estado. Y el Estado, ¿por qué? ¿Cuál es el Estado que tenemos hoy en día y qué queremos para mañana? Porque el Estado, obviamente, es un Estado que nace, se hace fuerte, digamos, dentro de lo que es el sistema capitalista, responde, digamos, desde siempre a los intereses, digamos, de capital. En algunos momentos ha logrado tener mayor permeabilidad, digamos, a ciertos intereses populares, a ciertos reclamos, aunque sea para buscar un equilibrio ahí, alguna estabilidad, alguna gobernabilidad. Pero hoy por hoy el capital, digamos, a nivel mundial tiene un grado de concentración, un grado de poder. Cuando hablamos de ya ni siquiera de empresas, sino de individuos, de personas, 8 o 10 personas que manejan la misma riqueza que Sí, claro. cientos de países. O sea, no estamos hablando de una situación de profunda ruptura, en cierto sentido, con el mismo mundo que venimos viviendo en los últimos 50, digamos, 100 años. Sí. Beverly, Y creo que ahí, digamos, tenemos que ir pensando, bueno, entonces, ¿cómo rompemos con esta lógica de endeudamiento, de destrucción, digamos, de un Estado benefactor, un Estado que efectivamente asume que tiene obligaciones, por ejemplo, con los derechos humanos? No son buenas intenciones. El Estado argentino, como todos los estados del mundo, han asumido, digamos, que la obligación de asegurar el derecho humano a la educación, a la salud, al agua, a una vivienda digna, son obligaciones de la política de Estado.
Y eso este gobierno, digamos, francamente, decimos, no nos importa, no nos importa. No, claro. No son responsabilidades del Estado. Entonces, perdón, digamos, me voy un poco por los ramos, pero me No. parece que esa reflexión, digamos, sobre el Estado es muy necesario hoy y tiene mucho que ver con esta realidad de endeudamiento que nos ha llevado a un punto en el cual efectivamente el Estado, en el mejor de los casos, tiene poca capacidad para responder a lo que son los intereses y lo que son los derechos y las necesidades populares. Sí, claro. Entonces ahí también tenemos que pensar cómo lo transformamos, cómo construimos efectivamente una democracia y instituciones de gobernanza que responde a nosotros. Médale, la gran pregunta, o la pregunta del millón, y vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, porque quiero que cuentes un poco de cómo va a ser el homenaje, para ir redondeando la nota. Pero la pregunta del millón, que creo que Claudio puede coincidir con lo que yo voy a preguntar, si no después me va a tirar las orejas, es ¿de qué manera, no? Porque las urnas ya han demostrado que no van a cambiar la realidad del popular, por lo menos del pueblo argentino, pero las urnas tampoco han cambiado la realidad del pueblo chileno, ni del salvadoreño, ni de ninguno de los países de Latinoamérica que sufren un poco lo que sufrimos nosotros. ¿Cuál es la salida? ¿Cómo salimos de este embrollo si las urnas, con esta democracia que queremos construir y con esta democracia que para mí me gusta hablar de deudocracia y no de democracia, porque es lo que venimos construyendo, ¿cuál es la salida a esto? No tengo una receta que va más allá de la organización y la movilización popular. Y esa movilización, o sea, ayer recordamos no sé cuántos años ya del Cordobazo. Ajá. Ese momento, un momento de inflexión, sin duda, en la historia reciente de Argentina, la capacidad de movilización, de poder los sectores trabajadores junto con los sectores populares, fuera del trabajo formal en ese momento, que era mucho más importante que lo que es hoy en día, junto con el estudiantado, junto con la juventud. En estos días también hemos tenido noticias desde Catamarca, que la movilización docente forzó al gobierno de la provincia de Catamarca a regresar, a retroceder, digamos, con medidas muy antieducativo, muy antidocente que había estado tomando. Claro. O sea, podemos dar muchos ejemplos. Nora, mañana la vamos a escuchar honrando y felicitando al pueblo de Chubut por sus años y años de lucha continua y que sigue hoy en día con importantes logros en la protección de su vida y la naturaleza de esa parte de nuestro país. Y obviamente sabemos que donde miramos tenemos esos logros, y esos logros siempre son el resultado de la organización y la movilización. Y ese es el camino. Ese es el camino que tenemos que hacer, y para eso sabemos que necesitamos mucho trabajo de conversación, de debate, de difusión, digamos, de pensar lo que es que nos está pasando y también de pensar colectivamente, bueno, ¿cuál es el país que queremos? Claro. ¿Cuál es la sociedad que queremos? Claro. ¿Cómo queremos construir una convivencia entre nosotros también como pueblo y el resto de la naturaleza? Ese es un tema que, guste o no nos guste, se nos impone, porque los estragos que este modelo de llamado por algunos de desarrollo, los estragos climáticos, los estragos, la pérdida incluso de posibilidad de vida para comunidades enteras, aquí en nuestro país y al mundo entero, va imponiendo un debate y un cambio de rumbo en ese sentido, si nos queremos salvar realmente el pellejo.
Así que yo creo que es un momento para apostar mucho a ese trabajo de base, a esa conversación, a este debate, a escuchar lo que la gente, lo que le pasa a la gente y lo que el pueblo y las comunidades están proponiendo. Seguro. Y buscando construir desde ahí. Y efectivamente pensando mucho menos que desde arriba se va a ordenar la vida. Porque aunque hubiera voluntad para hacerlo, es mucho más difícil que tal vez en otros momentos de historia, cuando el poder no fuese tan concentrado como lo es en este momento. Claro. Bueno, contanos brevemente de qué se trata el homenaje mañana, en qué lugar, y si es, bueno, mañana la gente puede ir libremente al lugar. Sí, es un encuentro, homenaje abierto absolutamente a todo público, desde la autoconvocatoria por la suspensión de pago e investigación de la deuda. Siempre teníamos a Nora como una vanguardia, ¿no? Siempre estuvo en la primera asamblea que hicimos en el año 2020, enero de 2020, frente al Congreso. Estuvo presente tantas veces ante el Banco Central, frente al Ministerio de Economía, fue jueza del juicio popular a la deuda y el Fondo Monetario que impulsamos en el año 2020. Y aún más allá de la autoconvocatoria, para Nora, la lucha por no pagar lo que no debemos es una lucha de muchos años. Claro. Y de mucha convicción y de mucha esperanza. Esto es mañana. Y eso vamos a tratar de reflejar mañana a las 3 de la tarde, 15 horas. Sí. 15 a 18, en el auditorio del Hotel Quagliaro, que queda por la calle Moreno, 2654. Sí. Vamos a ver un poco en imágenes y palabras de Nora, como, sus diversas luchas, las diversas dimensiones de su lucha. Vamos a tener también un espacio muy abierto, buscamos la participación de las personas, de las organizaciones que llegan para reflexionar sobre el legado de Nora y su conexión con esta lucha frente a todas las deudas, no solamente la deuda financiera, sino las deudas sociales, las deudas ecológicas, las deudas históricas, las deudas de género, las deudas democráticas. Y bueno, tenemos unas primeras intervenciones que hemos pedido a algunos compañeros de la mesa coordinadora de jubilados, de Ni Una Mena, de algunas economistas también, para reflexionar un poco sobre este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y sus implicancias. Tomás Raffo, ahí de la CTA, del Instituto de Estudios y Formación, Lucía Ortega de La Izquierda Diario, y Demián García también de Marabunta, y representantes sin duda de la autoconvocatoria. Pues. Así que les esperamos para compartir el legado de Nora y reflexionar sobre cómo fortalecer esta lucha que era tan importante para ella, cómo fortalecerlo en este momento. Buenísimo. Muchas gracias, Beverly, por estos minutos que nos diste, que son un montón, y te agradecemos tu capacidad y tu paciencia para explicarnos las cosas que a veces no entendemos y que a veces la entendemos más brutamente, pero vos nos llevaste a una reflexión más concreta. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes siempre. Bien. Un abrazo y nos vemos mañana. Muy bien, hasta mañana. Estuvimos hablando con Beverly Ken, que es economista, integrante de Diálogo 2000 e integrante de la autoconvocatoria por la investigación y el no pago de la deuda externa. Vamos a escuchar el tema musical que viene.